Turandot es una de las óperas que ha cobrado un gran interés en el mundo entero. Es una producción que sorprende, es una producción que enamora. Que tiene una historia muy rica dentro del Teatro Colón. Everything here has been really first class. Queste opere toccano il cuore. There's so much energy and life and love here. Y hemos hecho una producción tan importante. Somos tantos los que participamos. Se trabajó del primer día, trabajar y trabajar y trabajar. Es un orgullo muy grande. Atención, atención, última llamada, faltan 5 minutos, por favor, todos a escena. Acá estamos en el escenario durante la etapa de montaje de Turandot, que es un título de, como todos saben, de Puccini. Es un título que tiene una historia muy rica dentro del Teatro Colón, porque lo cantó María Callas, porque lo cantó Birgit Nilsson, y bueno, y nuevamente estamos haciendo la producción de Roberto Oswald, que es uno de los regisseros más importantes que dio el Teatro Colón. En esta oportunidad es una producción que se hizo originalmente en el año 93 para el Teatro Colón, así que es una producción que tiene mucha historia aquí adentro. También en el año 2007 fue de gira a México, con todos los cuerpos estables del teatro. Así que bueno, en esta oportunidad estamos haciendo la producción toda nuevo, la escenografía íntegramente nueva. Como podrán ver, acá tenemos algunas partes a la vista que se han colgado. Como siempre, trabajan todos en las producciones, trabaja la carpintería, la herrería, escultura, ha hecho un trabajo muy importante que ustedes han andado recorriendo por los talleres, pintura, escenografía. También tenemos una truca muy grande que es lo que nosotros llamamos trabuqueto, que es un ascensor que es para subir o bajar personajes. En el caso del vestuario, una gran producción, cerca más o menos 300 trajes que tenemos. Tenemos un coro de más de 110 personas, un cuerpo de figurantes de 60 personas y bueno, en fin, cada uno de ellos tiene cambios de ropa y hay que contar todos los roles solistas, los secundarios, los terciarios. Es una producción enorme. Fue un vestuario que dio mucho trabajo, una gran producción, de esas producciones que hoy cuestan mucho hacerlas. Los talleres que tiene el Colón, yo creo que no los tiene nadie. La formación, porque como siempre pasa, los inmigrantes trajeron toda su cultura y su bagaje de conocimiento y lo fueron pasando a través de generaciones. Y hoy es nuestra gente que lo realiza, digamos. El encuentro con el artista depende cuál, ¿no es cierto? Siempre tengo muy buen trato con ellos, porque yo los considero, es una profesión, digamos, muy difícil la de ellos. Estar ahí arriba, por ejemplo, Turandot cantar. Bueno, yo lo cambié el vestuario de Turandot, porque lo quise separar. Yo quiero que ella se la vea separado del resto del mundo. O sea, está lleno de color cuando ella aparece en su aria, en el segundo acto. Todo es color, pero ella está vestida de negro y plata. O sea, para que realmente se la vea, ¿no? Con esa cola que se bordó en un momento hecha a mano, que tiene como 10 metros. Y bueno, es una imagen fuerte. Yo quiero eso, porque ella es un personaje fuerte, muy fuerte. Entender además que, por ejemplo, Turandot, una leyenda china, en una época milenaria, podés hacer lo que querés. Otras óperas son más, digamos, estrictas, te tenés que atener a la época, porque nombran cosas. Por ejemplo, en Tosca se habla de Napoleón, se habla del general Melas, o sea, es histórico. Y otras que no, o sea, lo bueno es cuando viene como esto poder desarrollar toda tu fantasía. Y el Pim Pam Pum fue lo que más se trabajó. Tenemos dos elencos que son muy buenos, los dos,
y se trabajó del primer día, trabajar y trabajar y trabajar, porque tiene que ser muy movido, muy gracioso. Le hemos sacado el sentido de lo burdo. Aparte del show, impecable, impresionante. El coro va vestido, por ejemplo, de pueblo miserable, digamos, al lujo total, lleno de colores, de la China milenaria, y me parece que todo junto, digamos que funciona. Asimismo, también tenemos la particularidad en esta oportunidad de que hay vestuarios, por ejemplo el vestuario del verdugo y sus acompañantes, que ha sido realizado en parte en herrería del teatro, porque para hacer todo lo que es la armadura y toda la composición del traje, como siempre decimos, en un mismo elemento intervienen varios sectores. De las cosas que aquí tenemos colgada, por ejemplo, empiezan, como ustedes ven acá en los planos, empiezan en el dibujo del escenógrafo, en el diseño. En esta oportunidad el mismo maestro Oswald fue el diseñador de la escenografía. Empieza aquí la creación en el plano y se distribuye en distintos sectores, tanto como para dejar terminado el elemento como está requerido por el escenógrafo. Por ejemplo, ahí tenemos el marco del gong, que está colgado, ahí lo pueden ver. Ese mismo objeto empieza con los planos, sigue en escultura, tiene por dentro lo que nosotros llamamos el alma, que es una estructura para que eso no se quiebre y se pueda trasladar y colgar. Después tiene la intervención de escultura, que es en telgopor, luego se forra en el tarlatán, que es una especie de tul con cola, y después tiene la intervención del sector de escenografía, que son los que pintan y simulan el oro o el requerimiento que necesite la producción. Los barrales que simulan cañas, también lo mismo, tienen trabajo de escultura, de utilería, que es el que forra, de pintura, de escenografía, digamos, un mismo elemento intervenido por varios sectores. Bueno, este es el taller de escultura del Teatro Colón y estamos trabajando en este momento en la ópera Turandot. Bueno, y acá hacemos todo lo que es volumen para el decorado. Lo más importante que estamos haciendo son los dos chinos grandes que van los costados. Para hacer estas figuras grandes partimos de una maqueta, que es esta. Y en base a esto vamos sacando todas las medidas y las trasladamos a grandes. Acá tenemos una referencia de un chino original, uno de los guerreros. Vamos sacando en escala, trasladando las medidas. Esto es todo un follaje de ramas que estamos haciendo, que son un montón de estas ramas que van colgadas. Después pasa pintura donde le ponen hojas y flores. Es un follaje. Este es el despiezo del trono, lo que estamos armando acá. Que recién ahora tenemos cortada la silueta, pero hay que empezar a tallar toda la ornamentación que lleva. Todo lo vamos armando así en pedazos y ensamblando. Acá estamos preparando dos dragones que salen del gong, son simétricos espejo, uno de cada lado. No sé si tenemos el despiezo acá, sí. Bueno, acá se ve el dibujo. Son referencias de los guerreros originales. También tomamos referencia de un libro de la cultura china. Acá hay varios de esos guerreros que estamos haciendo. De acá tomamos la referencia para el rostro. Hace 26 años que estoy trabajando con este querido teatro, siempre en zapatería. Fui pasando por varios procesos, de la confección a la atención del espectáculo, presentación en el escenario, a combinar ciertos detalles inherentes al calzado y a todo lo que
se usa como indumentaria, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, lo que se estuvo preparando y se está preparando todavía porque no hemos concluido, Turandot. Lleva mucho material, lleva muchas personas en escena. Esta es la mesa de aparado. En este momento están pintando ya las botitas de los solistas, se están confeccionando las polainas que va a usar los figurantes, los guardias dorados. Están en plena preparación. En esta mesa grande, que hoy lo tenemos como exhibición, se pinta todo el material. Al ser reutilizable, se despinta, se pinta, se limpian las plantillitas, se cambian plantillas. Acá tenemos coro de niños. Llevamos en estas canastas todo el material. Acá armamos el calzado. Tenemos ya preparada la horma para hacer una bota oriental. Estamos colocando los accesorios para los guardias verdes. Esta goma va a ser colocada en los tacos, son antideslizantes. Bueno, hemos confeccionado esta polaina que va a ser colocada en el calzado oriental para los guardias plata. Esto va a ir enganchado en el taco para que no se suba, para que quede fijo en el calzado. Tiene un hermoso detalle como de pétalos. O sea, vos de lejos tenés que ver escamas, nada más. Estos son los solistas. Hemos hecho de la solista Turandot, ella lleva 2 calzados. Como son 3 elencos, entonces preparamos para un elenco, para otro elenco, en un traje. Para un elenco, para el otro elenco, en otro diseño. Es el mismo color, pero bueno, cambiamos un poquito el diseño. Calzado que va a usar el verdugo. Los asistentes llevan un calzado idéntico. A él lo resaltamos dándole altura. Este personaje, el emperador Altum, es confeccionado con la tela del vestuario. Este es nuestro depósito. De acá sacamos la generalidad del material. Yo estoy acá hace 26 años, pero estas botas estaban cosidas con hilo de algodón, o sea que están realizadas antes de 1970, que es cuando se empezó el furor de usar el hilo de nylon en la costura. Al ser una ópera tan imponente, tenemos canastos que identificamos con el material que se va luego a trasladar a los pisos. Guardias negros son los actores figurantes. Si me acompañan, esto ya está preparado para el escenario. Tenemos siempre personal que atiende las funciones, que están para una eventualidad. Siempre hay una persona que está de guardia en cada piso. La diferencia que hay entre el material que se usaba antiguamente, que es suela muy rígida, porque esto un bailarín no puede ni siquiera mover el pie, a los materiales que estamos usando ahora, que es esto. Las sandalias que usó Plácido Domingo, y que lo tenemos como un emblema porque generalmente reutilizamos inclusive el material de los solistas, pero esto, bueno, merecía una conservación especial porque es Plácido. Ver el trabajo realizado, ver el sueño de la concreción en el escenario, eso es maravilloso. Es algo que no sé, no podría describirlo. Con palabras no. Y acá, si brotara, diría,
es hermoso el Colón. Nuestro taller está compuesto por 18 profesionales, todos egresados del Instituto Superior de Arte, que tienen otra formación también, pero todos son egresados del Instituto Superior de Arte, son caracterizadores teatrales. Nuestro trabajo tiene dos aspectos, se divide en dos partes. Un trabajo que tiene que ver con el taller, donde se produce todo lo que después va a ser utilizado en la escena: pelucas, postizos, posticería facial, tocados, joyería, billutería, todos esos artículos. Todo lo que se produce en el taller, después, cuando viene el momento de la función, los mismos caracterizadores que trabajan en el taller atienden a los artistas, los maquillan y les colocan esas pelucas, esos postizos, esos tocados. O sea, nuestro trabajo tiene dos aspectos. El tiempo de preparación que utilizamos para las óperas es variable. Hay óperas que son más complejas, como en este caso Turandot, donde empezamos a fin del año pasado a trabajar. Tuvimos que realizar todos los tocados de nuevo, porque ya tenían cierto tiempo y bueno, no estaban en condiciones de ser subidos a escena. Entonces toda la producción se realizó como si fuera una producción nueva. Los únicos dos tocados que fueron restaurados fueron los de La Princesa Turandot, que uno es el que tenemos acá y otro es uno dorado, que se utilizó el tocado original, pero se restauró completamente, se desarmó todo, se limpió, se acondicionó y fue bordado íntegramente a nuevo. ¿Cómo desarrollamos digamos, el trabajo hasta que llegamos a esto, por ejemplo? Primero recibimos los figurines del diseñador. Nosotros analizamos acá en la sección un poco, desmenuzamos cómo sería la realización, tenemos en cuenta también los cantantes que lo van a usar, porque no siempre, a veces hay 2 o 3 repartos y a veces lo que le funciona a un cantante no le funciona a otro. Una vez que hacemos ese proceso acá interno a la sección, nos reunimos con el figurinista y ahí afinamos todos los detalles. Seguido ese paso, se hace el pedido de materiales correspondientes y se empieza a citar a los cantantes para hacer las pruebas, para tomar las medidas de la cabeza o los caps de la cabeza, para charlar por el tema del maquillaje. Ahí se empieza la confección del tocado, del postizo, de la peluca acá en el taller y se van haciendo pruebas intermedias hasta llegar al resultado final. El trabajo siempre, sobre todo con los solistas, ¿no? Es personalizado, tienen un caracterizador asignado que los asiste durante las funciones y ya cuando se realizan las pruebas acá en el taller se realizan con el caracterizador que los va después a asistir durante las funciones. Bueno, acá estamos este es el taller de la sección peluquería y caracterización. Estamos con los últimos toques de Turandot. Todo lo que se ven ahí son pelucas de coro, figuración y solistas. Todo eso que se ve ahí son muchísimas pelucas, ya están peinadas, preparadas para ser colocadas. Y estamos también con los últimos retoques a los tocados. Ahí están tocados del coro. Ahí tenemos pelucas para los solistas, posticería para los solistas. Ese es uno de los tocados que originalmente usaba Turandot, porque la apuesta original usaba 2 tocados, el plateado y este dorado, y en esta reposición le va a usar una figurante y la solista solamente va a usar el tocado plateado original y este que está ahí, que va encima de una peluca con una trenza muy larga para el final de la ópera. Estos son los verdugos, que son figuración. Las calvas de los verdugos están hechas en un látex grueso, porque como van con una vincha, el borde no se ve, sino si fuera que van a ir sin vincha, se trabaja con ese tipo de calvas que son de Glatzán. Son unas calvas muy finitas que maquilladas y colocadas no se nota, digamos, el borde. Y después tenemos pelucas que son como las de las solistas, todas implantadas con tul de cine, y pelucas para figuración y coro que están hechas con tejidos y monturas un poco más adaptables a distintos tipos de cabezas, o sea, no están hechas a medida, digamos. Ahí se puede ver el trabajo de implante sobre tul de cine, que se hace con una aguja de crochet muy finita, pelo por pelo. Esto se implanta todo a mano, después se corta y se peina. Las cantantes que tienen cabello oscuro van con su cabello hecho un chiñón, peinado en un chiñón bajo, y esto va encima.
y las que tienen cabello claro o cabello corto se les coloca una peluca oscura con un chiñón y después el tocado encima. Originalmente estos tocados eran de fibra de canecalón, de fibra sintética. El problema que había era que son muchos y se despeinaban muy fácilmente, y el tema del retoque, cuando tienen formas digamos, que no son formas anatómicamente normales, era muy difícil el retoque, y sobre todo tenemos funciones seguidas todos los días, el retoque se hacía muy difícil. Entonces se optó por utilizar una tela tramada, una tela que tiene textura, justamente, obviamente aprobada por el figurinista, ¿no? Para evitar el tema de que se despeinen entre función y función. El día que se filma en HD o hay streaming, como hay planos cortos, ahí se suaviza el maquillaje. La mayoría de los materiales que se utilizan para hacer pelucas vienen de afuera, sobre todo para las monturas de las pelucas, vienen de Alemania o de Suiza, y nosotros, el teatro está comprando todos esos materiales de un tiempo a esta parte. No nos podemos quejar, digamos, tenemos lo mejor, ¿no es cierto?, lo mejor en cuanto a materiales para trabajar. Y nosotros trabajamos para la parte de peluquería, trabajamos con cabello natural obviamente, trabajamos con fibra sintética o canecalón, trabajamos con pelo de yak, que es un búfalo que vive en el Tíbet, que se usa los pelos de la panza y los pelos de la cola, que es blanco o gris, y generalmente se usa para las pelucas del estilo Luis XV, porque es un pelo que viene como frisado, tiene mucha textura y abulta mucho, y es blanco. El que es blanco es muy blanco, y un pelo blanco natural la realidad es que no se consigue. La escenografía se basa en lo que nosotros llamamos los elementos genéricos de la casa, que se hacen una construcción tradicionalmente a la italiana, que es un mismo elemento, que son dispositivos escenográficos que se alternan y se arman de determinada manera para obtener distintas alturas, distintas dimensiones, escaleras, rampas, lo que nosotros llamamos practicalada. Bueno, en este caso de Turandot, el maestro Oswald diseñó una practicalada central que va rotando en el escenario con distintos elementos. Los que ven colgados acá también van a ver y han visto en los talleres unos colosos que son los guerreros chinos, que van a ir, bueno, aquí en el escenario flanqueando la practicalada, o sea que es una producción enorme. También tienen colgando, y esto lo hace el sector tapicería, los banderines, que lo mismo, o sea, tapicería hace el cuerpo central y luego tenemos algunas aplicaciones. La escenografía se hace en los talleres, luego se transportan hacia el Teatro Colón, se traen en camiones o lo que sea necesario, entra por un montacargas al teatro, baja hacia el tercer subsuelo y del tercer subsuelo sube aquí hasta el escenario. Esta escenografía originalmente fue el maestro Roberto Oswald. Tuve la suerte de trabajar en muchas producciones de él. La montamos en el escenario y creo que lo hicimos pensando en cómo él la quería y cómo a él le hubiese gustado tenerla en escena. Él siempre nos trató muy bien a los técnicos, siempre. La verdad que trabajar con él era aprender, porque era una persona muy exigente. Nosotros somos exigentes con lo que hacemos porque tiene que salir todo perfecto. El público tiene que disfrutar de lo que está viendo y tiene que disfrutar y ver una escenografía perfecta, los movimientos de escena tienen que ser perfectos. Así que bueno, uno aprende de personas o de maestros como Oswald y como otros, pero bueno, él la verdad que dejó un sello muy importante en esta casa. Nosotros seguimos con un maestro de música que da los pies de los movimientos y tienen que esos movimientos en general tienen que ir acordes con la música en tiempo y forma de esa parte de la partitura. Y después, bueno, en cada cambio cuando cierra el telón armamos el acto siguiente y muchas veces durante el acto se vuelven a mover esas escenografías. Bueno, esto es una planta, lo que llamamos la planta del escenario del Teatro Colón. Si ustedes se acercan van a ver que acá hay una descripción en el lateral de todo el equipamiento que posee el teatro para colgar los decorados.
Hay varas motorizadas, varas contrapesadas y también existen lo que nosotros llamamos los puntuales, que son una línea de motores para levantar elementos puntuales o hacer trucas como puede ser un vuelo. Dentro de los planos de la planta del teatro, en cada producción se dibuja la escenografía. En este caso aquí tenemos una planta general de Turandot que se divide en 3 actos. Acá tenemos dibujado en colores distintos los elementos acto por acto y este es el resumen de toda la escenografía. Si ustedes van a la carpeta, aquí van a encontrar que tienen el acto 1 dibujado con todos los elementos. Como les decía, en este caso la escenografía tiene un elemento central que es una practicalada y luego se va completando con distintos elementos. Esta es la planta del acto 1. Como podrán ver, permanece el mismo color naranja de todo este elemento que es la practicalada, permanece en el acto 2, pero cambian los elementos que componen la escena. Aquí tenemos el acto 2, en este caso el cuadro 2, y también tenemos el acto 3. Esto es una carpeta que se utiliza para hacer el montaje. En este caso, obviamente, estamos en el escenario. Este es el escritorio de maquinaria, aquel es el escritorio de luminotecnia. Luminotecnia también tiene sus planos, que es la planta del escenario con las distintas varas de luces que en este momento ven que están debajo para que el personal de luminotecnia vaya montando los tachos que necesita, que haya diseñado el iluminador. Digamos, hay un montaje de luces y un montaje de escenografía. En ambos casos está todo detallado y todo elegido y diseñado por el iluminador en el caso de luces y por el escenógrafo en el caso de la escenografía. Aquí tienen una carpeta, lo que es una carpeta con toda la información técnica, despiezado todo, las medidas de cada elemento que compone la producción. Aquí vamos a encontrar los originales del maestro Oswald, o sea, copia de los originales de los dibujos. Acá tenemos los bocetos, porque como decíamos, esto es una producción que, si bien la estamos haciendo completamente nueva, es una reposición que ha ido aquí mismo en el Teatro Colón y también en el Estadio Luna Park, y también viajó a Bellas Artes de México. Acá es lo que nosotros llamamos la planilla de varas y el guión de movimientos de lo que va a ser el decorado que se va a hacer en la función. Por ejemplo, acá dice vara 48 contrapesada, tul negro. Acá dice baja, quiere decir que en un momento el movimiento tercero, al aviso del maestro interno, baja la vara 48 contrapesada con el tul negro. Bueno, este es el listado de todo lo que nosotros llamamos el guión escenográfico, y al mismo tiempo está la descripción de lo que va colgado en cada vara, que son este dibujo lateral que yo mostraba hoy acá en el plano. Por supuesto, con este elemento que tengo en la mano, que se llama escalímetro, uno puede tomar un plano, que en este caso está en 1 en 50, se fija en la escala y mide a cuánto de la boca puede tener una vara de luces, y de acuerdo a eso va haciendo el escenógrafo, va trabajando sobre dónde va montado cada elemento para que el espectador tenga una vista óptima o para que se vea como él lo ha creado en su cabeza. Bueno, acá, como pueden ver, tenemos marcada todo lo que es la practicalada de lo que va a ser Turandot, que esto tiene una doble utilidad. Uno, porque los montajistas van sabiendo cómo va armado, las alturas y todo. Ahí, por ejemplo, van a encontrar un cartel que dice especial acto 2, quiere decir que en el acto 2 entra esta parte. Y además el regisser o los artistas, si quieren subir para marcar alguna escena o eso, lo pueden hacer porque lo tienen marcado bien todo el espacio acá. Lo que es la reconstrucción de la escenografía, en realidad, estuvo a cargo y sigue estando a cargo en todos los detalles de Cristian Prego. Cristian Prego es el escenógrafo que ha trabajado como mano derecha de Oswald y ha logrado esta espléndida reconstrucción que ustedes ven acá montada en el escenario. Volver al título en el Colón creo que es muy importante, y creo que esperamos que vean toda la magnificencia que tuvo en su momento la obra que pensó como gran artista que fue Oswald. Den la vuelta y el tiempo que les permita llegar se ubican detrás de Coro Pueblo arriba.
Son todos profesionales que son, digamos, de primer nivel en su rol, o sea que lo que tenemos que hacer es integrarlos en nuestra producción. El público conocedor quiere venir, pero el público también que apenas empieza a adentrarse a este menester tan increíble como es la ópera, les atrae mucho porque ya cuando menos conocen las arias que son muy populares, muy hermosas. El mensaje de esta ópera, se puede decir así, es que el amor vale la pena y que uno arriesga la vida por encontrarlo. Turandot es un título que el público ama y que ama por muchas razones, no solo por la historia, que es una historia, una fábula bellísima, sino porque musicalmente describe un universo increíble. Lo más importante siempre en esta actividad es no subestimar lo que los chicos pueden lograr artísticamente. Cada producción es en sí un desafío distinto y cuando una producción es de esta índole lírica, donde los chicos además tienen que actuar caracterizados con un montón de movimientos, etcétera, son otras cosas que se ponen en juego, donde la preparación es un valor primordial, dado que ellos cuando ya comienzan los ensayos de escena tienen que tener toda la música absolutamente incorporada y estar atentos a todo lo que la escena puede transformar de lo que ellos han aprendido musicalmente. La vocalización en sí mismo ocupa un lugar muy amplio dentro de lo que es el ensayo para que podamos trabajar como grupo un sonido que sea uniforme pero que a la vez respete, digamos, las características vocales de cada niño. Y ahí vamos gestando y formando también el sonido que queremos para cada producción. No en todas las producciones usamos el mismo sonido, no es distinta la emisión que vamos a usar si los niños, como en este caso, tienen que hacer un coro interno, tienen que hacer una emisión que realmente traspase una gran cantidad de espacio, de escenario incluso, a la liviandad que por ahí puede llegar a buscar un director cuando los niños están haciendo una escena y tener que dar esa sensación de fragilidad y de cosa minúscula. Las posibilidades y el rango vocal de los niños es mucho más amplio de lo que todos tendemos a imaginar. Es una ópera fuertemente coral, porque las intervenciones del coro que nos regala Puccini son de una variedad de matices completa, diría. El coro debe ser numeroso un poco por lo que representa, ¿no? El pueblo o los nobles o los sacerdotes, hay muchos grupos. La presencia debe ser nutrida del coro, además por la cuestión de sonoridad, que tiene que ver con una orquesta potente, con un discurso musical, digamos, de magnitud, que requiere un sonido pleno, tanto en los solistas como en la masa coral. Es un título que se considera de repertorio. Es una de las óperas más representadas en el mundo de Puccini. Y aquí se hizo en el año 93, 94, cuando yo era asistente de dirección. Tuvimos que hacer un proceso de aprendizaje un poco desde el inicio. Para muchos era el trabajo de recordar un título que se hizo prácticamente hace 10 años. Para otros fue aprenderla de cero. Pero el aprendizaje fue fácil porque es una ópera que da mucho placer el proceso de estudio. Y una vez terminada la preparación musical que compete a mi trabajo, se acerca el maestro director de orquesta, que es el concertador general, y nosotros vamos a interpretar su versión, la versión de Cristian Badea. Así que él hace 2 ensayos con el coro en la sala, explicando su versión
dando los detalles de su fraseo, la sonoridad como él la pensó, como él la requiere, y a partir de ahí se comenzaron los ensayos de escena, que son los movimientos teatrales, los movimientos en el espacio del escenario, a cargo de Matías Cambiaso y de Aníbal Lápiz. Una vez concluido eso, empezamos a unir las partes. El trabajo de escena se une al trabajo musical, al trabajo vocal, en los ensayos de conjunto, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. En todos los actos hay participación del coro. Y la verdad que, como decía antes, una participación nutrida. Por ejemplo, en el primer acto el coro es el pueblo, que está muy ávido de sangre, porque la tradición que ellos viven cotidianamente, ¿no?, de esta princesa fría y dura, que exige a sus pretendientes, la mayoría todos príncipes, les exige resolver 3 enigmas. Y aquel que se suma a este desafío, que lo acepta, que desafía a la princesa, si no acierta los 3 enigmas, tiene un final terrible, que es la muerte. Después, en otros momentos, por ejemplo, en la escena en que Calaf decide desafiar a la princesa y llegan los momentos de los enigmas, el coro pasan a ser los nobles del palacio, que viven con mucha tensión, con mucho nerviosismo, el devenir de esta competencia, ¿no? Después hay otra escena de gran delicadeza, donde no se caracteriza el coro por las grandes sonoridades, sino por la delicadeza de los pianísimos, los colores cálidos y oscuros, como es la escena en que Liu es atrapada, de gran expresividad y de un color que el maestro Badea ha trabajado mucho para que sean pianísimos etéreos. Y después, bueno, en el gran final, donde el coro nuevamente estalla en una exaltación del amor, de la felicidad y del triunfo de Calaf, no sobre la apuesta, sobre los enigmas, el triunfo sobre la frialdad y la dureza del corazón de Turandot, que al final ella también se une a este resultado amoroso final con un canto de felicidad y de gloria. Sono molto contento di essere di ritorno qui al Teatro Colón dopo 1 anno e mezzo, forse un po' più. Ho lavorato con molto piacere in 2017 e adesso facciamo Turandot di Puccini, che è un'opera, l'ultima sua opera che lui non ha finito, un'opera che è molto interessante, molto impegnativa, un'opera delle sfide. Prima di tutto dal punto di vista di canto, perché le parti di Calaf e di Turandot sono molto difficili, poi c'è il coro che ha una parte molto importante. Tutta questa cosa va bene, però più importante è di cantare come scritto da Puccini, ok? C'è la Liu che è un personaggio stupendo, un personaggio molto commovente. E non per l'ultimo, anche per il primo, è l'orchestra, che è un'orchestra molto interessante, piena di colori, piena di... non solo la parte melodica, ma specialmente la parte armonica, che è quasi di avanguardia, diciamo per il suo tempo. El Teatro Colón es muy especial. La acústica es mejor en el mundo. A huge company of people who create the beautiful production. You have
people who are doing the scultura to make the giant set pieces, and you have people doing hand embellishments on the costumes, and everyone is important in this opera house, and it's wonderful to be back here. I love this city, I love the museums, I love the food. I will work more on my Spanish, but I love it. I love being here so much. Queste opere toccano il cuore, queste opere vanno al cuore umano indipendentemente dell'educazione, non importa se parli italiano, se conosci il soggetto, prima o poi tocca il cuore, ha una risonanza con i sentimenti umani, dunque la gente può tranquillamente venire all'opera e avere una serata stupenda. È un'opera molto interessante anche perché si parla sempre di questa grandiosità di Turandot, però Turandot ha molti momenti che sono molto intimi. È un'aria molto famosa che si intitola Nessun dorma, tocca il cuore. A parte questo è un'aria che parla di speranza, che parla di passare le difficoltà della vita, le difficoltà che sono davanti. E questa è una cosa con la quale tutti possono identificarsi a un certo momento, e in più è un'aria che è diventata molto popolare in questi ultimi tempi, specialmente perché Luciano Pavarotti ha cantato tante volte quest'aria. There's a huge expectation by the public about what it should sound like. And fortunately for the operatic world, Luciano Pavarotti is probably the world's greatest interpreter of that aria. Unfortunately for me and the other tenors, the bar is so high with that that there's no way to live up to that expectation. It is a difficult aria because it's high, it's loud, it's artistic, it sits in the middle voice as well, so it kind of gives the tenor a workout. And you always know what's going to happen by the first Nessun dorma, nessun. If the tenor goes Nessun dorma, he has no low, it's going to be interesting because Khalaf experiences the whole wide range of the voice, which high notes are important, but the low notes are even as important. I'm very happy to be here in Buenos Aires, Teatro Colón. I'm here first time and I'm very happy because in this house they sang a lot of good and fantastic, amazing singers. And also beside Mario de Monaco and Plácido Domingo, here sang, I don't know, maybe 50 years ago, my first teacher, Lithuanian tenor Virgilijus Noreika. Amazing production, very beautiful. I'm happy to have the new partners and fantastic partners, Maria Gulegina. I'm very glad to be here again, and it's very important for me. I'm very nervous for this because when you did something bad, it's okay, you should do something better. But when you did great success in big opera concert, and everybody after 14 years remember you, and everybody talking about this, I have now very, very big things to do. What
you will be not disappointed of me. And I am very, very proud to be here. I am very like this production. It's a really fantastic production. And all my colleagues fantastic, and staging and conductor, everything. And you know, it's something very rare in our time what happened. And This theater, the Teatro Colón, is one of the most famous theaters in the world, and I've always wanted to sing here, so I'm excited to make my debut in this house. And for me, the acoustics and the beauty, the aesthetics, are something we just don't see in opera houses. It's an honor to be here. I have found that the makeup people, the stage hands, the stage directors, the conductor, everything here has been really first class. All the details have been attended to, and it makes my job as a singer so much easier.
Hey,